Nutrición con Mikey Diet, episodio 168. Buenos días, buenas tardes o buenas noches, dependiendo la hora que me estés escuchando, y bienvenidos a Nutrición con Mikey Diet, el podcast donde aprenderemos todas esas cosas que nos van a servir para perder peso, cambiar hábitos y conseguir nuestros objetivos. Os recuerdo que podéis entrar en mi web mikeydiet.com, mykdiet.com, y allí, aparte de todo el contenido que voy subiendo, podéis contactar conmigo para tener una consulta y que os prepare vuestro propio plan nutricional, acompañándoos paso a paso en el proceso. Y además recordad que podéis poneros en contacto conmigo para cualquier otro tema a través de mikeydiet.com/contacto. Bueno, hola a todas y todos, sí, lo sé, ya estoy de vuelta y he tardado más de lo esperado, pero porque realmente sí comparto toda esta información es para ofrecer contenido de calidad y para ello he preferido empezar con suficiente tiempo. Entonces, claro, digamos que la semana pasada, que era cuando iba a comenzar, me puse con ello, tal, empecé ya un poquito a mirar de qué iba a poder hablar estas semanas y todo eso, y al final dije, bueno, mira, a partir de esta semana ya, de la semana del 13, que estamos a 13 de enero del 2020, ojo, 13 de enero del 2020, pues ya empezamos con esta semana con mucha fuerza, con mucha energía, con muchísimas ganas y por supuesto para aprender todo lo que podamos, no solamente lo que yo os vaya a compartir, sino yo también aprender haciendo esto, porque yo siempre puedo ir sacando información, puedo ir aprendiendo un poquito más, leo nuevos estudios y todo eso me ayuda a intentar ser el mejor profesional que sea capaz de ser, por supuesto. Y bueno, he decidido que hoy podemos hablar de la dieta disociada, porque ya dije en un episodio. ¿En qué episodio era? Me parece que era en el 150 y algo. A ver. Exactamente, en el 153 ya dije que en algún momento hablaría un poquito más de la dieta disociada, ¿vale? Porque realmente hay gente que se pregunta si funciona realmente, si tiene sentido fisiológicamente, si, digamos, se ha demostrado o no se ha demostrado que es útil para algo, en qué consiste, si a lo mejor es simplemente un mito. Entonces, para intentar responder a todas estas preguntas, yo creo que lo mejor es que hablemos de ella un poquito más a fondo. Pero por supuesto tendríamos que empezar diciendo, ¿qué es la dieta disociada? Porque vamos a ver, la dieta disociada, digamos que es un tipo de dieta en el que lo que se hace es separar los alimentos en distintos grupos que no se pueden consumir juntos. Es decir, que separamos los distintos macronutrientes, proteínas, grasas, hidratos de carbono, y también se hacen otras separaciones, supuestamente hay frutas más ácidas, no sé qué. Entonces, claro, todo esto lo que se basa es en que hay ciertos alimentos que se presupone que no se pueden comer juntos. Digamos, una de las premisas de esta dieta es que no se debería mezclar proteínas con almidones, o que la fruta tiene que tomarse sola, además de lo que os he dicho, de que hay distintos tipos de frutas que no deben mezclarse. Entonces, realmente tienen hasta unas tablas, ¿no? Es decir, los que hayan creado la dieta disociada o la gente que sigue la dieta disociada, tienen unas tablas que dividen los alimentos en grupos y te dicen que hay supuestas incompatibilidades entre los distintos grupos que hay. Entonces digamos que tú tendrías tu tabla y dices, ¿me puedo comer esto con esto? Y te dicen, no, sí. Y entonces tú ya en base a eso, digamos que ya podrías comer para seguir esta dieta. Y la base, digamos, fisiológica de esta dieta sería, según su premisa, que nuestro sistema digestivo es completamente incapaz de procesar adecuadamente ciertas combinaciones de alimentos, porque se presupone que al requerir distintos medios y distintas enzimas no pueden consumirse juntos. Y claro, ¿qué se supone según lo que dicen que ocurre cuando los juntas? Pues que aparte de problemas digestivos, también podrías tener una supuesta acumulación de grasa. Entonces, ya más o menos nos hacemos una idea de lo que se presupone que es la dieta disociada. ¿Pero realmente tiene sentido esta dieta? Porque, a ver, pensemos, realmente este tipo de dieta no tiene ningún sentido a nivel fisiológico. Porque sería bastante absurdo el pensar que realmente no somos capaces de digerir, por ejemplo, un hidrato de carbono con una proteína, porque eso querría decir que hay ciertos alimentos que no podríamos digerir, hagamos lo que hagamos, porque claro, los distintos alimentos tienen distintos nutrientes.
Entonces es un poco absurdo pensarlo de esta manera. Además de que tenemos que tener en cuenta, os dejo un enlace en el artículo que está en la página web, de que el estómago está perfectamente preparado para digerir y actuar ante todos los grupos de alimentos sin ningún problema. Y a ver, podría utilizar una premisa que se utiliza muchas veces para todas estas cosas, que sería el hecho de: durante toda nuestra existencia en el pasado hemos mezclado y no ha pasado nada. Pero es que esto es tirar a lo fácil y no es un buen argumento. De hecho, antes de continuar voy a hablar de este argumento, ¿vale? Muchas veces se utiliza el argumento de: es que en el pasado se hacía de esta forma. Pero que se hiciese en el pasado de esa forma no quiere decir que estuviese bien hecho. Ojo, porque realmente, pongamos un ejemplo, un oso que está libre vive alrededor, esto me lo contaron una vez que fui a un zoológico, me parece, no sé si era por la zona de Murcia, creo que sí, era por la zona de Murcia, me fui a un zoo pequeñito en el que tenían unos osos y nos dieron una charla. Y nos explicaron que los osos que están en libertad viven pues alrededor de unos 20 años, una cosa así, mientras que cuando están en cautividad, pese a que sí es verdad que tienen otros problemas, viven 40 años. ¿Esto por qué es? Porque realmente cuando nosotros estamos en la naturaleza, nosotros en el pasado, realmente hacíamos las cosas para sobrevivir. Y al final, realmente lo que nosotros queremos es nacer, reproducirnos, morir, ¿no? Es la base de una especie para que se mantenga viva. Entonces, realmente no tiene sentido que estemos viviendo como vivimos nosotros en la actualidad 30, 40 años más después de ya haber pasado toda nuestra etapa reproductiva. ¿Esto por qué ocurre? Pues las mejoras médicas, una mejora de la alimentación, aprendemos cómo hacer las cosas mejor y tal. Entonces, claro, realmente el utilizar una premisa de que en el pasado se ha hecho de una forma no sería lo suyo, porque si yo lo que quiero es rebatir el hecho de que fisiológicamente no tiene sentido, pues entonces lo hago como os digo, os enseño que realmente el estómago está preparado para digerir esto, además de lo que os voy a contar a continuación, ¿vale? Bueno, creo que he perdido un poquito de tiempo explicando esto, pero me parece algo interesante porque sí es verdad que estas navidades, la desgracia de cuando eres nutricionista, en las navidades, pues sí es verdad que todo el mundo te empieza a decir: oye, pero y esto, pero claro, pero no, pero en el pasado, pero en el no sé qué. Entonces, claro, ya cuando rebates tantas veces esto, ya dices: oye, de esto habrá que hablar en algún momento. Pero bueno, sigamos con lo que íbamos. Lo que os he dicho, ¿no? Que el estómago está preparado para todo esto. Entonces, realmente tanto el estómago como el intestino, bueno, realmente todo el aparato digestivo, empezando desde la boca, es donde vamos a digerir los distintos nutrientes, ¿vale? Ahí se va a ir preparando todo. Y de esta manera, algunas de esas premisas que tiene la dieta disociada, como que realmente que nos comentan, por ejemplo, que los hidratos de carbono requieren un pH alcalino, mientras que los proteicos un ácido para digerirse, que ojo, que es verdad. Es decir, los hidratos de carbono prefieren un pH alcalino a la hora de poder ser digeridos y los proteicos necesitan un medio un poquito más ácido. Pero es que esto ya lo comenté en el episodio que os he dicho antes, en el 153, ¿de acuerdo? Que se llamaba, ¿cómo era? La fruta tras las comidas, algo así. Pero vamos, el 153. Yo os dije que el estómago no suelta distintos pHs dependiendo de lo que esté digiriendo. No, esto no funciona así. El estómago realmente tiene un pH ácido, ¿vale? Únicamente, es decir, el estómago tiene un pH ácido, que ese pH ácido sirve no solamente para empezar a digerir las proteínas, que también, sino para eliminar ciertos patógenos que podemos estar ingiriendo con la comida. Entonces, al final, el estómago no va a decir: uy, me ha metido pan, voy a echar un pH alcalino. No, esto no funciona de esa manera. Entonces, realmente hay que tener en cuenta que, de una forma muy, muy resumida, cuando nosotros comemos en la boca, tenemos unas enzimas, ¿no?, que son las amilasas, que comienzan a digerir los hidratos de carbono, esos almidones, ¿vale? Por eso amilasa, porque realmente rompe esos almidones. Entonces, en la boca empieza a digerirse esos hidratos de carbono. Luego llega al estómago. De hecho, ahí la importancia, ojo, antes de seguir, la importancia que tiene que nosotros mastiquemos bien, que tengamos la comida en la boca, porque es que la digestión empieza en la boca. De hecho, si tienes problemas digestivos, es muchísimo mejor que aprendas a masticar mejor y no a engullir como un pato. Porque sí, yo también a veces engullo como un pato y muchas veces tengo que pararme a pensar: no, a ver, tienes que masticar más. Pero todo eso hay que tenerlo en cuenta. Entonces, en la boca, digamos, empiezas a digerir esos hidratos de carbono. Empiezas, ojo, no es que se digiera todo ahí. Entonces, pasan tal, llegan al estómago y en el estómago es el ácido clorhídrico que genera ese medio ácido el que inactiva
esa amilasa que había comenzado a digerir los hidratos de carbono, que necesita un medio un poquito más alcalino, y comienza a digerir las proteínas. Entonces tú ya has comenzado una digestión de los hidratos de carbono en el estómago, de las proteínas, que además son más difíciles de digerir y necesitan algo más de tiempo. Entonces, poquito a poquito se suelta ese contenido que hay en el estómago, es decir, el contenido del estómago no cae como si fuese aquello un grifo, ¿no? Es decir, comienza a soltarlo poquito a poquito al intestino, y en el intestino ya tenemos distintas enzimas que ayudan a terminar esa digestión. Y esas enzimas no podrían haber actuado antes en el estómago porque el estómago tiene ese medio más ácido y tiene ese ácido clorhídrico, y entonces, claro, realmente necesitan que el medio sea un poquito más alcalino. Entonces, el bicarbonato que se suelta en la primera parte del intestino es la que se encarga de volver a alcalinizar ese bolo. Entonces, digamos que tienes un medio como un poquito más neutro, más en base a lo que sería el alimento en sí cuando lo tienes en la boca, luego pasa a un medio más ácido, luego vuelve a pasar a un medio más alcalino, donde se termina de digerir todo eso, actúan amilasas, actúan tripsinas, actúan las lipasas para las grasas, y todo eso nos sirve para absorber los nutrientes. Es decir, que no tiene un detector que diga tengo hidrato de carbono y voy a hacer esto. De hecho, aunque yo te pusiese, por ejemplo, pan, ¿no? O pasta, que digamos es prácticamente todo hidrato de carbono, cuando tú llegues al estómago no vas a tener ese medio alcalino, vas a tener un medio ácido, porque el estómago, digamos que tiene ese ácido clorhídrico, que es el que genera ese pH ácido. Y que, ojo, que va a ayudar a digerir las proteínas, porque sí, la pasta, el pan y todo eso también tiene una pequeña cantidad de proteínas y también va a ayudar a digerirlas. Pero, ¿veis realmente cómo no tiene sentido esa premisa de los pHs alcalinos, los pHs ácidos, dependiendo de lo que comas, que no se puede mezclar? Realmente no tiene sentido. Entonces, al final tenemos que tener en cuenta que no tiene sentido por cómo es nuestro sistema digestivo y por la combinación de esos distintos macronutrientes que hay. Digamos, los alimentos pueden tener combinaciones de los distintos macronutrientes que son imposibles de separar. Entonces, en ese sentido, vale, sí, puedes tener una alimentación más basada en hidrato de carbono, más basada en proteína, o una comida concreta, pero siempre va a tener un poco de cada cosa, ¿de acuerdo? Y además tenemos que pensar otra cosa de las premisas de la dieta alcalina. Y es el hecho de que dicen que engordamos haciéndolo así. Porque vale, la premisa de que tendríamos problemas digestivos podría tener sentido si fuese cierto a nivel fisiológico lo que dijesen, ¿no? Porque claro, dices, bueno, es verdad, si tú, por ejemplo, tomases proteína con hidrato de carbono y el estómago tuviese que decide que es un medio ácido, entonces no digiere los hidratos de carbono, bueno, ahí tendría sentido, que ya hemos visto que no, pero bueno, tendría sentido el hecho de que pudieses tener problemas digestivos. Y si es verdad que, por ejemplo, si llevas una alimentación muy proteica, puede que tengas más problemas digestivos que con otro tipo de alimentación, o hay gente que le sienta peor una cosa, peor otra, vale. Problemas digestivos podríamos hablar de ello. Pero, realmente, ¿a qué viene lo de engordar? Es decir, ¿a qué viene la acumulación de grasa? Porque no tiene ningún sentido que si no podemos digerir bien un alimento, vayamos a acumular grasa corporal. Pensadlo bien, es decir, cuando nosotros acumulamos es porque estamos absorbiendo. Cuando alguien no es capaz de digerir, lo expulsa directamente, no lo almacena como grasa, no se va a otro sitio a almacenar como grasa. De hecho, es que los alimentos que mayor tendencia tienen a acumular grasa son aquellos que se digieren rápido y a las mil maravillas. Por ejemplo, ¿cuál es uno de los mayores problemas del azúcar? Bueno, aparte de otros, pero ¿cuál es uno de sus problemas? El hecho de que se digiere muy bien. Es decir, tú tomas azúcar y el azúcar es que lo digieres sin problema, no lo expulsas. Entonces, como lo digieres todo al completo, realmente vas a aprovechar, entre comillas, todas esas calorías. Por ejemplo, ¿qué pasa con los frutos secos? Son muy calóricos, pero no se absorben de la misma manera. Veis realmente la diferencia, ¿no? Y que no tendría sentido que me digas, estoy haciendo una dieta alcalina para no engordar. Realmente piénsalo, es que no tiene sentido. Perdonad si carraspeo un poco, pero es que tengo un poquito de alergia, estoy ahí con la garganta un poco tocada. Pero eso, que realmente es el hecho de pensar que tendría más sentido que tú me dijes, es que tengo problemas digestivos y he probado tal. A ver, yo te diría que tampoco te va a servir, pero tiene más sentido que lo hagas por un problema digestivo, para probar suerte, que por engordar, porque no tiene sentido que vayas a engordar así. Pero claro, ¿existe algún tipo de evidencia científica respecto a esto? Pues no hay muchos estudios.
pero sí es verdad que los que hay nos muestran resultados negativos en cuanto a pérdida de peso. Por ejemplo, hay un estudio, os dejo los enlaces igual en el artículo que hay en la página web, ¿vale? Hay un estudio que era con 54 pacientes obesos que no encontró ninguna diferencia significativa en usar este tipo de protocolo y una dieta balanceada, normal, buena. Y luego hay otro que es verdad que solo era con 12 personas, pero que llegan a esas mismas conclusiones de que no hay diferencias significativas. Y a ver, lo sé, no es una evidencia abrumadora, estamos hablando de 2 estudios, 66 personas en total. Realmente sí, no digamos, podemos decir que tenemos una evidencia brutal, pero es que ya lo he dicho en alguna ocasión, que cuando se dice algo que no tiene ningún sentido a nivel fisiológico, es decir, como ya hemos hablado que a nivel fisiológico he desmontado que pueda tener sentido, es la otra persona la que tiene que investigarlo y mostrar esos resultados, y no al contrario. De hecho, de este tema voy a hablar la semana que viene, ¿vale? Yo creo que el lunes que viene lo hablo. El hecho de quién tiene que demostrar qué y cuándo, ¿no? Porque es eso, es decir, si a nivel fisiológico no tiene sentido, ¿por qué soy yo el que tiene que demostrarlo? Es que es normal que no se estudie cuando no tiene ningún sentido. Para tú estudiar algo, tienes que pensar que tiene un sentido fisiológico. No puedes estudiar relaciones al azar. Entonces, eso hay que tenerlo en cuenta. Pero claro, realmente sé que podéis pensar que funciona, por varias cosas. La primera de ellas porque habéis entendido que el hecho de que en esos estudios no se encontrasen diferencias quiere decir que adelgazaron lo mismo los que usaron este tipo de dieta que los que no. En pocas palabras, que aunque no sea mejor para adelgazar, sí funcionó para adelgazar. Sí, es verdad. También puede ser que pienses que funciona porque la prima de la tía de tu vecina bajase 40 kilos, o que me digas que tu padre perdió 10 centímetros de cintura siguiéndola, o incluso que tú misma o tú mismo hayas notado que bajas de peso al realizarla. Sí lo sé, y sé que hay casos así, y de hecho cuando hablé de lo de la fruta ya me escribieron sobre ello. Y no voy a negarte que esto haya ocurrido, porque yo no sé si ha ocurrido o no, pero yo no voy a negarte. Yo, de primera, si me dices que hay alguien que la ha seguido y ha tenido esos resultados, no te lo voy a negar, no voy a decir que no. Y tiene sentido que haya ocurrido, pero ¿por qué? Pues por varias razones. A ver, primero por reglas psicológicas. Vamos a empezar por esa parte psicológica, ¿no? Cuando tú te pones una serie de pautas es porque quieres adelgazar y vas a procurar intentar mejorar tu alimentación, hagas lo que hagas. Entonces, el tener una serie de pautas mentalmente te facilita realizar ese proceso. Aunque a largo plazo sepas que no vas a mantener eso porque es inviable normalmente mantenerlo. Pero como ya tienes una serie de pautas, ya quieres adelgazar, ya estás mejorando las cosas, es probable que te pueda funcionar. También por el tema de palatabilidad, ¿no? Como no estás mezclando ciertos alimentos, es más probable que comas menos cantidad porque las cosas te sepan menos, no tengas tantas ganas, no tienes ese factor hedónico que suele dar la comida, te sacias antes porque no tienes ese sabor potente. Es decir, en definitiva, que realmente terminas comiendo menos. Y aparte seguramente mejoras tu alimentación, porque probablemente no solo estás tocando las cantidades, sino que vas a comer mejor, probablemente vas a meter más verdura, probablemente vas a evitar el tomar, yo que sé, por ejemplo, bombas calóricas, vas a evitar tomar grandes cantidades de pastas o arroces, porque claro, si a ti te dicen que, por ejemplo, una pasta no la puedes mezclar con nada, y tú dices, entonces no voy a tomar pasta sola, es que sería absurdo, ¿no? Por lo que vas a evitar la pasta. ¿Vi realmente cuáles son esas razones por las que es probable que puedas haber adelgazado por ello, puede haber adelgazado tu padre, tu madre, tu vecina o quien sea? Pero claro, aquí entonces podríamos pensar, pero entonces merece la pena, ¿no? Porque voy a conseguir adelgazar, aunque sea por otras razones distintas a las premisas de la dieta, pero voy a conseguir adelgazar. Pues yo creo que no merece la pena. Y no merece la pena por varias razones. Lo primero, hay que tener en cuenta que el hecho de que pueda funcionar por los aspectos que he comentado no implica que vaya a merecer la pena, pese a que puede haber otras razones, la más importante es en el aspecto psicológico, ¿vale? Porque ten en cuenta que no vas a mejorar tu relación con la comida. Si lo que haces es evitar ciertos alimentos, sobre todo combinaciones con otros, entonces tu relación con la comida va a empeorar. Y ojo que en mi experiencia profesional os digo que uno de los grandes problemas que tenemos actualmente es la relación que tenemos con la comida. Entonces, estamos hablando de un tipo de alimentación que además seguirías a corto plazo. Lo sabes perfectamente, que no vas a seguir eso para el resto de tu vida. No estás aprendiendo a mejorar tu alimentación, solo estás siguiendo unas pautas en un corto espacio de tiempo.
Y no podemos basarnos en premisas científicas falsas, incluso aunque puedan ayudar. Yo no puedo usar, por ejemplo, el efecto placebo para hacerte creer cosas que no son, porque éticamente no sería correcto hacerlo así. Además, hablamos de que no hay diferencias, no es que sea una forma mejor de hacer las cosas, por lo que, ¿qué mejor que hacer las cosas bien, entender por qué las haces y mantenerlas a largo tiempo que hacer esto otro? Es decir, que realmente el resumen que podríamos hacer de todo esto es que no existe ningún tipo de evidencia para determinar que esta dieta funcione. No solo es que no exista evidencia, sino es que a nivel fisiológico tampoco tiene sentido pensar de esta manera. Y siempre va a ser preferible que aprendamos a comer y que mejoremos nuestros hábitos poco a poco para mantenerlos a lo largo del tiempo. Y es mucho mejor esto que seguir una serie de pautas que no tienen sentido. Y aunque te haya funcionado a ti o a alguien cercano, lo mejor que puedes hacer es entender que la diferencia fue que probablemente empezó a comer menos y mejor. Y no pensar que es por digestiones, ni por enzimas, ni por pH. Así que realmente nada. Así comenzamos con fuerza el 2020. Y bueno, sé que habrá gente que no le guste leer este artículo, como ya os he contado que me pasó con el de la fruta. Pero bueno, las cosas hay que contarlas tal y como son. Es decir, yo no gano nada diciéndoos que esto funciona más o que funciona menos. Realmente yo quiero simplemente ofreceros una visión realista de las cosas. Y de hecho, cuando no tengo ninguna razón para decir que algo no funciona, lo digo y explico las posibles razones por las que creo que no es la mejor opción, pero también digo que está abierto a debate. Pero es que como vemos aquí es que no está abierto a debate porque no hay ninguna razón. Es decir, estaría abierto si alguien llegase y me dijese no, fisiológicamente puede funcionar por esto y por esto. Y si yo no puedo rebatir ese argumento, en ese momento ahí sí que podemos empezar a hablar de ello. Pero cuando son argumentos que son fácilmente rebatibles, con fisiología muy básica, entonces es que realmente no hay mucho que hablar del tema. Así que bueno, nada más. Para acabar, os agradezco que podáis ponerme, si podéis, por supuesto, y si queréis, vuestras reseñas y 5 estrellitas en Apple Podcast, vuestros comentarios y me gusta en ebooks, si estáis escuchándolo por YouTube, que me sigáis por ese canal, es decir, lo que queráis, que comentéis, que habléis, que me escribáis, cualquier cosa que me haga saber que estoy llegando a más gente, porque además este 2020 venimos con muchas ganas, con mucha fuerza, con mucha energía y con muchas ganas de intentar ayudaros. Así que nada, ha sido un placer estar un día más con vosotros y con vosotras y nos escuchamos en el siguiente podcast, mañana, con más y esperemos que mejor. ¡Hasta luego!